Hola, hola, bienvenidos a Anahata Podcast. Hoy estamos con un invitado súper especial, Mano, muy buenas tardes, Buenas bienvenido a tardes. Anahata Podcast y muchísimas gracias por tu hermosa compañía. Quiero contarles que Mano es instructor de yoga y hoy vamos a hablar de yoga, por supuesto, de todas las áreas que compete el yoga, tanto a nivel corporal, a nivel espiritual, a nivel de la mente. ¿Y quién mejor que Mano para que nos cuente un poquito acerca de todo este proceso? Mano, bienvenido y cuéntanos acerca de ti un poquito. Muchas gracias. Gracias a ti. Haremos lo posible. Bueno, soy argentino originalmente. Se puede decir que cuando era un adolescente más o menos, comencé a tener como un interés por profundizar un poco en quién yo era, qué quería hacer de esta vida y esas cosas. Y siempre tuve como una inclinación hacia el servicio, ayudar a otros. Y no sabía bien de qué manera eso se iba a manifestar, pero digamos que ahí sentí como que una semilla de un despertar, ¿no? Ok. Se puede decir. Y bueno, seguí con mi vida y a los 20 años decidí mudarme para aquí, para Miami. Dejé muchas cosas por detrás, emprender este camino. Quería estudiar cosas sobre espiritualidad y bueno, jugaba al fútbol también en Argentina. Quería conseguir una beca jugando al fútbol. Y bueno, aparecí en Miami, estudié varias cosas, business, computers, y terminé dedicándome al yoga. Hice mi primer profesorado de yoga, el certification, como hace 26 años más o menos. Y inmediatamente ahí me asocié con la señora que era dueña del centro en ese momento y sin esperar, Empezaste. ahí ya a correr, sin caminar, digamos. Y, Mano, cuéntame, o sea que tuviste un proceso en donde tú tenías una carrera diferente, un estilo de vida, estabas en esa caja de que tenemos una vida laboral con una estructura que a veces no nos da un poco de espacio para nosotros mismos y que sí, te invitó a hacer ese salto y empezar realmente con tu proyecto. sí, sí. Yo creo que todos a lo largo de nuestra vida agarramos como un impulso, un momentum, que está condicionado muchas veces por el país donde uno nació, la familia, el entorno, la sociedad, la cultura en general. Entonces, uno cree que tiene que hacer ciertas cosas, ¿no? Sí, sí, Y sí. yo creo que como dos ríos juntándose, mi parte espiritual y la parte material trataban de conciliarse y llegado el momento decidí estudiar ciertas cosas que estaba seguro que en algún momento en mi vida me iban a servir y de hecho me han servido con los años. Y bueno, a medida que la vida fue encaminando también, vi que era una decisión que casi que no hacía falta tomarla. Me Era tu dediqué, momento. sí, me dediqué de lleno a lo que es el yoga y también los healing arts. Ok. Estoy muy interesado en la medicina china y en el yoga, serían como los dos pilares de mi vida y a través del centro aquí es donde ofrezco eso y se crea la oportunidad para otros maestros también hacer lo mismo. Ok. Bueno, Mano, cuéntanos un poquito acerca para las personas que hasta ahora van a iniciar en este mundo o a conocer o tienen interés por saber. Cuéntanos un poquito acerca de la historia del yoga y cómo con el yoga puede influirnos tanto a nivel cuerpo, a nivel mente y a nivel espíritu. Ujú. Sí, bueno, es importante entender dos cosas como pilares, ¿no? Sobre el yoga. Uno, que el yoga no es una religión, sino una ciencia de evolución espiritual o de crecimiento personal, si se puede decir. Entonces, por otro lado, el yoga también ve a la persona de manera holística, como se dice. Entonces, entiende que hay un cuerpo físico, que hay un cuerpo energético, la energía fluye por el cuerpo y condicionado también por ese flujo de energía. Tenemos emociones y pensamientos y una mente más elevada que intuye, se conecta con una parte superior mismo. Y después sí, ya el ser espiritual, ¿no? De uno. Entonces, el yoga entiende que la persona es una suma de estas conciencias, se puede decir, distintas vibraciones de la conciencia. Entonces, desde ese punto de vista,
es importante que uno empiece a reconocer, ok, ¿cómo sería yo? ¿No? ¿Cómo es mi parte física? ¿Cómo está mi energía? ¿O cómo están mis emociones? ¿Cómo están mis pensamientos? Y empezar a discernir un poco para entenderse, empezar a despertar la curiosidad. Porque el camino del yoga es como subir a una montaña, ¿verdad? Uno puede subirla de distintas maneras, pero si uno tiene el llamado interior de mejorar, aunque más no sea sanar un dolor de una rodilla o de espalda o lo que fuere, entonces ahí ya es el principio del camino. Y lo bueno del yoga es que no importa cuál sea la motivación original por la cual la persona decidió aparecer a una clase, ya sea una clase para perder peso o una clase para relajar el sistema nervioso, aprender a meditar o soltar una tensión, ¿no? Todos reciben el beneficio holístico. Entonces, el cuerpo se beneficia, la energía fluye, las emociones se aquietan, los pensamientos son más claros, más calmos, y uno empieza a sentir como una conexión a algo un poquito más profundo, ¿no? Que nos conecta a todos. Y eso también es parte de la esencia del yoga, entender que aunque parezca a nivel visual que estamos separados, en realidad es una conciencia. Y de lo más profundo que uno le honda en el ser, eso pasa más obvio, digamos, por una experiencia personal, ¿no? Y esa es un poco la magia, ¿no? Que es difícil contar sobre ciertas experiencias y cada uno tiene la suya en el camino. Es tan personal y tan profundo y Ujú. tan expansivo. Bueno, gracias, Manu. Cuéntame un poquito para las personas que quisieran saber más acerca de los asanas, las posturas, cómo pueden elegir con las diferentes áreas que existen, cuál sería el tipo de yoga ideal para que ellos pudieran practicar. Mm, Bueno, muy buena pregunta. Ah, yo creo que no todos los estilos de yoga son para todas las personas en todos los momentos de su vida. Entonces, habría que ver cuál es la motivación primero de la persona, por qué están queriendo hacer el yoga. Porque si la motivación no se alinea con lo que la clase ofrece, la persona no va a durar mucho tiempo, quizás tenga una experiencia que no representa lo que puede ser, ¿verdad? Sí. Entonces, entender si una persona, por ejemplo, está queriendo calmar las emociones, hace otras cosas, otros ejercicios, porque eso también es importante, que el yoga complemente un poco las necesidades y el estilo de vida de la persona, y no al revés. El yoga no es algo rígido, sino más bien debería adaptarse a cada uno. Entonces, si la persona, por ejemplo, tiene mucho sobrepeso, quizás empezamos con clases más simples, ¿verdad? Y haciendo otros ajustes de la vida, la dieta, etcétera. Si la persona quiere calmar las emociones, como te decía, a lo mejor al principio una clase más restaurativa, como para que se permita a la persona respirar y conectarse sin el estrés de preguntarse dónde va el pie, dónde va la mano, o tener que, ¿no? Experimentar algún estiramiento, que a lo mejor sea un poco más de lo que la persona está preparada emocionalmente para recibir en ese momento, ¿verdad? Sí. Si la persona es joven y tiene salud y no le duele nada, entonces ahí puede empezar con algunos yogas un poco más moviditos, porque también el yoga ofrece, obviamente, además de la parte de la sanación, otros beneficios, como te decía, la pérdida de peso, desintoxicarse, y quitar dolores que puedan ser agudos o crónicos. Entonces, hay un poco para todos, ¿verdad? Se puede decir. Ok, muchas gracias. Mano, déjame te pregunto acerca de las meditaciones. ¿De qué manera incluyes tú las meditaciones en tus clases y cómo piensas que las meditaciones ayudan a las personas, ya sea en su evolución o en su cuerpo o emocionalmente? Sí. Bueno, ya está comprobado por la ciencia que la meditación, como ser una de las capas, ¿no? Que hablábamos del total del ser, al calmar la mente o mismo en un proceso de aquietar la mente, luego podemos visualizar cierta eh, cosa que queramos que ocurra, ya sea equilibrar nuestra salud,
o cambiar alguna cosa sobre nuestra personalidad, nuestro cuerpo, o mismo nuestra realidad externa también. La meditación tiene esa capacidad grandiosa. Hoy en día se lo conoce como el campo de la epigenética, donde uno puede mismo hasta con la mente y con meditaciones profundas cambiar nuestro ADN, ¿verdad? Ujú. Entonces, esas son las partes de las más profundas, digamos, a nivel físico, pero también uno puede cambiar cosas más profundas espiritualmente, como el karma también. O sea, podemos trabajar desde todos los ángulos, simplemente es enfocarnos para expandirnos. Y todas las clases incluyen meditación. Sí. Todas las clases nos dan la oportunidad de crecer en esa área, ¿correcto? Al final de cada clase siempre nos sentamos por un par de minutos como para integrar un poco la experiencia y sentir el contraste entre el antes y el después. Invitar a las personas a sentir que cómo se sienten luego de la clase está más cerca de quién ellos son realmente y darse cuenta cómo nosotros agregamos capas de estrés y, ¿no?, unos otros condicionamientos en general. Algunas clases que ofrecimos en el centro ofrecen meditaciones más largas, eh, otras un poquitito más cortas. Mismo en las clases físicas siempre hay una meditación al final. Algunas clases combinamos ejercicios de respiración con meditación porque considerado que cuando uno respira antes de meditar es mucho más fácil aquietar la mente. ¿Quieres hablarnos acerca de las diferentes, bueno, puede ser un tipo de respiración, y cómo piensas que esto puede mejorar nuestra vida? ¿Qué tan importante realmente es aprender a respirar diariamente? Sí, bueno, se dice que la respiración es el puente entre el ser y su alma, ¿verdad? Ujú. También eso a nivel espiritual, ¿no? Como que crea esa conexión bien profunda, sobre todo con respiraciones lentas y profundas, ¿no? Esa es la respiración más tradicional, simple y recomendada para comenzar cualquier práctica del yoga. Respiraciones lentas y profundas por la nariz sin esfuerzo. Eso se puede hacer cuando uno camina, cuando está trabajando, en cualquier momento se puede estar haciendo yoga realmente, uno no necesita estar en el mat, ¿verdad? Ya. Entonces, después que uno encuentra una relación básica, se puede decir, con ese, ¿no?, respirar lento y profundo, uno le puede agregar ciertas, como se dice, énfasis. Entonces, por ejemplo, si uno necesita elevar un poco las energías, porque está medio bajo ¿no?, o deprimido en general, entonces uno se enfoca en una inhalación fuerte y profunda y la exhalación un poco más relajada. Entonces, enfocarse en la inhalación fuerte y profunda lo ayuda a uno como a que a despertarse, activarse, como que le levanta el espíritu, por decir también. ¿Okay? Y si uno está demasiado estresado, como muy hyper y necesita calmarse un poquitito, se recomienda quizás lo opuesto, se toma una respiración lenta y profunda, ¿no? Y después la exhalación, como que uno suelta todo eso, ¿verdad? Hasta por la nariz o por la boca lo puede hacer también, ¿no? Y la idea Ujú. es soltar, soltar. Entonces, ahí ya de la respiración simple y regulada, te tiene uno como dos opciones, ¿no? Porque siempre está uno como que tendiendo a alguna de los dos extremos de la dualidad que ofrece esta realidad, ¿no? Y el yoga lo que trata es tratar, ¿no?, llevarnos a ese punto de equilibrio. De equilibrio y balance. Ujú, exacto, exacto. ¿Qué estilo de yoga crees que podemos integrar cuando queremos algo un poco que nos brinde más challenge? Porque hay personas que piensan que el yoga es como muy tranquilo o solamente la meditación, pero hay estilos de yoga que nos brindan un poquito más de exigencia corporal. Claro, hay estilos de yoga que se enfocan mucho también en el fortalecimiento o condicionamiento físico del cuerpo, donde uno trabaja todos los músculos como podría trabajar en un gimnasio, solo que usando su propio peso. En términos de entrenamiento físico creo que se llama calisthenics. Calisténico, ¿Verdad? ya. Entonces, muchos ejercicios de yoga también son ejercicios calisténicos y otros son diseñados, ¿no?, para encontrar un trabajo más completo y armonioso del cuerpo, donde el énfasis no necesariamente a veces como uno luce, sino como uno se siente, ¿verdad? Ya, ¿cómo le va la energía? Exacto. Ahí le va la energía. Bueno, ¿qué le dirías a todas aquellas personas que piensan que no hay suficiente tiempo para empezar el yoga? ¿Cómo lo podrían empezar a integrar, aparte de la respiración que nos comentaste?
para que realmente empecemos esta práctica que Ujú. realmente nos expande en todas las áreas de nuestra vida? Buena pregunta. Sí, yo creo lo más importante es tomar responsabilidad un poco, ¿no? Por dejar de encontrar excusas o razones por las cuales uno no puede hacer las cosas, sino estar abierto a las oportunidades que se puedan presentar en el camino. Y entonces cuando uno tiene la oportunidad para, ya sea aprender un ejercicio online, de gratis, en YouTube, o que acepta uno la invitación de un amigo a un centro de yoga o al gimnasio, o donde fuera, hay que aparecer. Hay que aparecer y dar lo que uno pueda. Sin estrés, el yoga no es una competencia física, no importa lo que uno pueda hacer, sino tratar de mejorar un poco en general y no en todos los sentidos, como persona de Dios uno está. Un maestro apropiado debería tener el entendimiento y la compasión suficiente para poder entender dónde está el estudiante y llevarlo en un proceso, acompañarlo a medida que el estudiante se abra de a poco, ¿no? Como digo, uno a veces tiene que soltar ciertos condicionamientos hasta que uno ya, ¿no? Está como que convencido y entregado y uno entonces ahí ya está más relajado, Va fluyendo, va claro. fluyendo ya. ¿Qué te iba a decir? Bueno, cuando nosotros empezamos en el yoga, eh, siempre hay un proceso, como tú lo estás diciendo, me pasó incluso a mí, que estaba un poco más, menos flexible a la hora de iniciar. Nosotros tenemos el proyecto de desarrollo integral del ser, en donde trabajamos el yo desde múltiples aspectos, desde el yo, desde la familia, desde la manera en cómo nos relacionamos con los demás. ¿Cómo piensas que el yoga te daría un balance en todas las áreas de tu vida, personal, familiar y la manera en cómo te relacionas con las demás personas? Ujú. Ya. Bueno, yo creo que cuanto más consciente sea el proceso, en general, más eficiente va a ser. Ok, Entonces, si uno comienza por entender que uno es todas estas cosas, un cuerpo físico, energético, mental, emocional, y hace algo para buscar el equilibrio. Se puede expresar como equilibrio, como paz, como armonía, como que el dolor se le quita, como que uno deja de pelearse, como que uno puede dormir mejor, o se manifiesta de distintas cosas, ¿no? Entonces, cuando uno siente que lo que ocurre adentro es una expresión de lo que uno está manifestando en su vida constantemente, uno se da cuenta que a medida que uno encuentra la armonía y la paz adentro, empieza a encontrar relaciones más armoniosas y la vida externa también se vuelve un poco más armoniosa. Entonces, como se dice, uno empieza con el hombre en el espejo, the man in the mirror. Cuando uno busca la paz y el equilibrio adentro, esa paz y equilibrio se va a llevar a la el vida de reflejo. uno, se va a reflejar en las relaciones. Cuando uno entra a unos grupos, uno también va a contribuir a calmar un poco la energía, ¿no? Y de eso se trata, entender que cualquier cosa que uno hace, por más grande o pequeña que sea, siempre tiene una incidencia en la totalidad de quién somos, porque al final del día somos uno, como decía. Como somos uno, exacto. Qué lindo y qué lindo darnos cuenta de que todo empieza acá. Cuando ya las cosas cambian acá, el mundo alrededor empieza a ser diferente. Mano, cuéntanos si para ti yoga, que significa unión, Ujú. eh, cuéntanos cómo tú crees que esto puede ser una unión en general. ¿Cómo interpretas tú la unión que representa el yoga en todas las áreas de la vida? Sí, bueno, el yoga nos lleva bueno, nos invita, ¿no? Y con la práctica yo creo que también nos lleva a trascender un poco lo que es la parte más primal de uno, ¿verdad? Que son esas cosas que uno lo lleva a defenderse todo el tiempo, que está en estado de sobrevivencia, donde uno siente que el egoísmo quizás está más justificado, donde uno cree que la otra persona es ajena a uno y está en una competencia en la vida constante, uno tiene que trepar por encima, ¿verdad? Exacto. Y donde uno a veces busca sacar beneficios sin ver más allá cómo afecta a otros también, ¿no? Entonces, el yoga invita un poco a trascender eso, que eso es lo más importante realmente, porque cuando uno ya trasciende eso, los otros pasos de la evolución ya son un poquito menos conflictivos, ¿no? El caos no es tan marcado, se puede decir. Entonces, las crisis por las que uno pasa también son menores,
en general, ¿no? Uno ya está más acostumbrado a manejar esas cosas. Entonces, los primeros pasos generalmente son los más difíciles. Tratar de entender esto, que lo que uno hace afecta a todos, ¿no? Que no importa dónde esté la persona o la raza o la religión, somos todos uno al final del día. Entonces, eh, mm, tiene que haber como un interés por el prójimo. Y cuando uno ya cambia ese chip adentro, deja de enfocarse uno y ve a ver qué puede hacer por ti o no, lo que fuera. Entonces ahí ya como yo siento que todos los otros problemas se empiezan como que a resolver en cascada, por decirse. Como a mayor nivel de conciencia, menor nivel de estrés, de drama, Ajá. Bien, de egoísmo bien. y más hacia los demás. Sí, sí, Ok, sí. más dar hacia los demás. Bueno, cuéntame si pudieras contarnos una historia que te haya marcado en toda tu historia de ser maestro de yoga o de tu práctica de yoga o ser alumno, porque siempre estamos aprendiendo algo y cuando enseñamos pues también estamos educando, pero estás aprendiendo muchas cosas. De todas esas historias que has tenido en tu vida, ¿cuál quisieras compartirnos que te haya marcado y por qué? Mm, wow. Am, si me preguntas en unos días, ahora que no. Quizás tengo una historia mejor, pero yo creo lo más excitante así, ¿no? Como maestro, es poder compartir lo que uno sabe o conoce o la experiencia de uno a nivel más profundo. Y yo recuerdo enseñando las primeras clases en los Teachers Trainings, cuando empecé a enseñar Teachers Trainings. eh, Sentí una satisfacción tan profunda dentro que no la puedo comparar con otra cosa que siento en el, ¿no? En el ámbito del yoga en general. El poder compartir es algo muy especial en general. Entonces, estar en esa situación y en ese lugar, ¿no? Que me presenté en la vida, la verdad que es una historia en sí misma, ¿no? Sientes que es tu propósito del alma, o sea, que ya Sí, sí, hay, sí. ya. Y la otra cosa más linda también es como ver cómo un estudiante va por un proceso. Llegó de una manera y al mes, mes y medio, ya lo ves que empieza a ser otra persona. Entonces, poder acompañar a alguien en ese proceso también es algo muy como, satisfactorio profundamente, como que ya está hecho uno, ¿no? En general. Qué Sí, sí, rico sí, ver sí, 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 sí. qué rico ver que tienes la oportunidad y que todos tenemos la oportunidad desde nuestra sombra o desde nuestra luz poder iluminar a otros y ayudarlos en su proceso evolutivo. Eso es, Sí, es muy importante. Y no hace falta ser un profesor de yoga certificado, ¿no? Uno siempre puede ayudar a cualquier persona y eso también es considerado karma yoga, que se llama, Karma ¿no? Yoga, exacto. También lo vimos en nuestra certificación, que ya les vamos a contar de eso, para que se animen, porque es algo que realmente tenemos que integrar en nuestras vidas, porque nos permite evolucionar y vivir la vida de una manera diferente. Bueno, Manu, cuéntanos un poquito acerca acerca de, hay, una, hay dos cosas que quisiera preguntarte. La Mm. primera es, quisiera que nos contaras un poquito acerca de, del paso de Jesús en la historia del yoga. Ujú. Bueno, Jesús en muchas religiones es reconocido como, vamos a decir, un ser especial. Ujú. En la parte más básica, se entiende que ha sido un maestro ascendido que se puede considerar, aceptar que, o no, que llegó a esta vida con una misión especial, Ujú. ¿verdad? Que tenía que pasar por un proceso personal para prepararse, para luego poder impartir ciertas enseñanzas. Ujú. Entonces, en general, se sabe que Jesús pasó por la India, conoció a muchos también maestros yogis de esa época, maestros realizados, y viajó por varias partes del mundo enseñando, aprendiendo con muchos de estos maestros. Y él pasó los años esos perdidos, donde no se sabe dónde anduvo, ¿verdad? Eh, Cultivando su crecimiento personal también, ¿no? Entonces, luego, gran parte de sus enseñanzas fueron, bueno,
así como yo, también ustedes pueden. O sea, hay que poner un poco de trabajo también y lo que fuere, pero no, nos abrió la capacidad de que todos también podríamos eh, Integrar y expandir. integrar, expandir nuestra conciencia, ¿no? A niveles ilimitados, ¿no? En teoría y de acuerdo a la apertura de cada uno, ¿verdad? Básicamente. Entonces, yo creo a Jesús se lo respeta, se lo admira y la energía de él está presente y contribuye con la energía crística y el amor incondicional, ¿verdad? El amor Que incondicional. es lo que él representa, por Ya, supuesto. ok, muchas gracias. Mano, y cuéntanos un poquito acerca del prana que representamos nosotros como energía y cómo podemos mejorar, activar Ujú, ujú, con el... sí. Bueno, el prana es una palabra, prana es una palabra en sánscrito, ¿no? Que se refiere a esta energía vital, ¿no? Que circula por nuestro cuerpo. A nivel más físico se puede sentir como quizás una electricidad que corre por los nervios, por decirse. Y a nivel más sutil, algunas personas también lo pueden sentir como un cosquilleo en el cuerpo o un cambio de temperatura, a veces o presión. Y es como una corriente muy sutil que almacena energía, la guarda, ¿no? Y también la circula, la desparrama. La idea de salud y bienestar a nivel energético es que la energía fluya libremente por el cuerpo, básicamente. Claro. El tema es que a veces cuando hay traumas físicos o problemas mentales, emocionales, muchas veces impedimos el flujo de esa energía. Entonces ahí se empieza como que a manifestar como un tema de salud o alguna dolencia. ¿Sí? Esta energía está en todos lados, no hay que ir a buscarla, ¿verdad? Eh, se puede decir que la manera más simple donde uno puede encontrar esta energía, ¿no? Es sentarse en un lugar cerca de la naturaleza, tranquilo y respirar lento y profundamente. Esa es la manera más simple donde uno puede energizarse. Ok. Y a nivel corporal, digamos, se sabe que cuando uno practica las distintas posturas de yoga, los estiramientos, uno crea espacio en el cuerpo, ¿no? Muchas veces el dolor es un reflejo de compresión. Entonces, cuando creamos espacio, no solo desaparece el dolor también, sino que se sabe que donde hay un espacio, la energía fluye más libremente y entra a esos espacios y a esos lugares. Entonces, tratando de encontrar espacios en el cuerpo, uno integra más energía en el cuerpo. Respirando lenta y profundo, uno integra más energía, ¿no? En nuestro cuerpo energético mismo, más directamente, se puede decir. Para aquietar la mente, uno como que energiza el cerebro también, porque el pensar es un gran desgaste, como sabemos también. O sea que nosotros después de nuestra clase de yoga podemos sentirnos mucho más enérgicos, mucho más recargados, con más concentración, con más tranquilidad. Realmente el beneficio después de una clase integral para el organismo es arriba completamente. No es como que vengo cansado y Dios mío, soy demasiado cansado y tengo que ir a la clase de yoga. No, por el contrario, vas a salir como que 100% recargado en todas las áreas de tu vida. La respuesta simple es sí. La respuesta no tan simple es depende. De la Depende. clase. Y depende, claro. Por ejemplo, si el cansancio es algo muy de corto plazo, porque en general venís durmiendo bien, estás bien descansado, pero tuviste como un día estresado, ¿no? Y estás cansado ese día, quizás la clase de yoga te puede ayudar como a dar vuelta la tortilla de una manera, porque uno viene con reservas. Pero si uno viene con un cansancio medio crónico, donde uno ya está como que necesita la vacación, más que nada, entonces ir a una clase de yoga muy intensa puede ser como representar como un estrés para esa persona que es innecesario. Entonces, se puede decir que si uno encuentra más o menos la clase que Ideal. ideal, ¿no? Ya que con que no sea muy distinta a lo que uno necesita, se puede decir, por ejemplo, Ok. entonces ahí sí, uno tiene beneficios a todos los niveles. Ok. Manu, cuéntanos un poquito acerca de tus certificaciones, de todos los workshops que haces acá, Ujú. de todas las clases que ofreces acá para todos. Y estás ubicado acá en Miami. Cuéntanos dónde estás ubicado, todo lo que Ujú. ofreces. Muy bien. Bueno, con respecto a la certificación, Ujú. bueno, creo que la gente en general es consciente que
la enseñanza del yoga ha sido todo un proceso, ¿no? Ha comenzado aquí en los Estados Unidos, no sé, mínimo hace unos 30 años, donde uno empezaba a recibir cierto tipo de formación, más que nada formal y profesional, ¿no? Donde uno recibía una certificación. Y muchas veces uno veía que en un fin de semana uno recibía un certificado de yoga. Entonces, esas eran malas experiencias, me imagino, para todos, la frustración del maestro que quería enseñar y no se sentía listo, y la frustración de los estudiantes encontrándose con un maestro que no estaba preparado. Entonces, hace más o menos unos 25 años, 30 años, en esa época surgió una institución que se llama el Yoga Alliance, es una organización sin fines de lucro que intenta establecer ciertos estándares básicos de educación y crearon un programa de 200 horas donde establece que ciertos temas y ciertas horas son dedicadas específicamente a aprender ciertos temas y de esa manera poder decir que, bueno, tiene calificaciones básicas para poder compartir las enseñanzas del yoga. Entonces ofrecemos en el centro esa certificación que se llama la fundamental, ¿no? Y después también lo que sería una formación un poco más avanzada. Uno sería como la licenciatura y otro sería como el máster y el doctorado, algo así. Ok. Entonces, se ofrece como un programa, ¿verdad? Donde uno empieza si tiene el deseo de aprender un poco más sobre el yoga. No hace falta ir a un programa de certificación porque uno quiera ser un maestro de yoga profesional, vivir de ello, o ni tan siquiera tener el deseo de enseñar. Yo creo que, digamos, la formación, por lo menos la más básica del yoga, las 200 horas, es algo que debería estar en todas las escuelas. Todos los niños deberían de recibir cierta formación básica en el yoga. Y independientemente de que haya una apertura hacia la espiritualidad o no, se entiende que el yoga es una ciencia holística, ¿no? Ujú. Entonces, es simplemente ayudar a conocerse, básicamente, y darles herramientas, muy importante, darles herramientas prácticas y útiles desde muy temprano en la vida para que, ¿no?, los procesos mientras uno crece sean, no, también un poco, Aprendan a conocerse a ellos mismos. sí, que todo, y evolucionar, ¿no? Ir por la vida con menos crisis. Sí. Entonces, bueno, ofrecemos estas certificaciones en el Para centro todas las edades, ¿desde qué para edad? todas las edades. La persona más joven que hemos tenido en el curso ha tenido 16 años, No. sí, ¿Y Mati? bueno, Mati también ha estado acá con nosotros, 7 años. sí, 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 sí. No certificado, pero Ajá, asistió a todas sus clases. no, o sea, Para certificación. sí, para las clases, generalmente, con que el estudiante venga con la madre o el padre, no tenemos límite en cuanto a qué tan pequeños puedan, mientras no molesten, no lloren mucho, o se puedan manejar, o, ¿sabes? Siempre están bienvenidos. Y después hay yoga para niños, ya a partir de los 4 años, 4 a 7, y hasta los 13 años se considera yoga para niños, y después sería ya yoga para adolescentes. Después de los 12 años, los huesos, la estructura ósea de los humanos, se puede decir, ya está suficientemente rígida y estructurada como para poder, ¿no?, estirarse sin problema y hacer las posturas, ¿no? O sea que están todos bienvenidos realmente. Y bueno, aquí en el centro ofrecemos todos tipos de clases, de la más lentita y restaurativa, se llaman Restorative Yin Yoga. Tenemos clases que son un poco más movidas, pero no tanto, que son las clases de Hatha, ¿no? Y después tenemos clases de Vinyasa, que son más como el flow, y todas estas clases hay en distintos niveles, clases de respiración, clases de Qigong, meditación, y tenemos clases de Sound Bath varias veces a la semana. Invitaría a la gente que se meta en el website y investiga un poquito, ¿verdad? Tenemos algunos especiales para que puedan probar distintas clases y, bueno, uno siempre encuentra, ¿no?, lo que es para uno. La clase que se adapta Sí, sí, más sí, sí. al estado de ánimo, a la etapa de la vida, pero hay que empezar. Exacto, exacto. Entonces dices que 200 horas y 300 horas. 200 horas y 300 horas, y ahí tenemos algunos cursos también en el calendario que van a encontrar en el website cuando se metan. Y bueno, no creo que nadie se arrepienta. Realmente abre mucho la mente, el desarrollo personal, cambia mucho la visión en la manera en que vemos y percibimos compasivamente las demás personas y nos permite esto, crecer en todas las áreas y expandirnos en todas las áreas. Bueno, nada, mano, ¿quieres agregar algo? ¿Te gustaría eh, contarnos algo más? Am, lo que yo le sugiero a la gente es que
si tiene algún deseo de cambiar algo en su vida, lo que sea, que no pierda las oportunidades que aparecen, porque la vida en general pasa muy rápido y muchas veces no tenemos la misma oportunidad dos veces. Entonces, que la gente se conecte, que empiece a tomar conciencia, que respire profundo, que respire lento, que camine un poco más lento, que maneje un poco más lento, y se tome un poco de tiempo para ver a ver, ¿no? Cómo se siente uno con respecto a uno mismo. Si estás contento y feliz, no hay problema. Autoevaluarnos. Sí, sí, El pero regalo del presente. Yo pienso que el exacto, yoga te invita eso. mucho al regalo del presente, del hoy. Muy buen puesto. Ya, ya, muy bien dicho. En el presente es donde están un poco todas las respuestas, ¿no? En general. Muchas gracias, Mano. Eres muy amable. Les vamos a dejar aquí abajito toda la información acerca de ese hermoso lugar, acerca de las certificaciones. Vengan, disfruten y ya saben que las clases con él son muy exigentes, son muy completas. In a good way. No sé, o sea, van a aprender muchísimo y realmente fortalecen muchísimo el cuerpo, realmente salen de acá como que, ay, qué rico, hice mi clase y me siento con toda la energía súper recargada. Mano, muchísimas gracias por este ratico que nos regalaste para todos, para compartirnos, para ilustrarnos, guiarnos e invitarnos en este bello mundo del yoga. Muchísimas gracias y namaste. A ti y a todos ustedes, muchas gracias. Namaste. Gracias.